Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hoy en día, en el planeta, en muchos lugares, en muchos países, ya hay mercados ecológicos, mercados orgánicos, y los atienden directamente los agricultores, gracias a la exigencia del mismo consumidor que pide, que compra los alimentos que no tienen venenos en su cultivo. Hoy vamos a hablar de ello, por qué es tan importante la agricultura orgánica y qué fuerza está tomando en el mundo. Y para ello, un agricultor de muchos años cultivando agricultura orgánica, alimentos que llegan a la mesa de la mejor manera, como también flores. Ha sido un cultivador de flores, Ítalo Sardi. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Definitivamente, comer alimentos orgánicos tiene muchas ventajas, tanto para la salud humana como para la salud del medio ambiente, porque es comer sin pesticidas y químicos. Los alimentos orgánicos se cultivan sin químicos y esto definitivamente hace que en nuestra alimentación pues hayan muchísimos más nutrientes, mejor sabor y a la vez estamos cuidando el medio ambiente. Damos la cordial bienvenida a Juliet. Qué importante es hablar y profundizar sobre este tema con nuestro invitado de hoy, Ítalo Sardi. Un cordial saludo y bienvenido. Cordial saludo, Carlos. Cordial saludo, Marien. Y cordial saludo, Juliet. Ítalo, hablemos de la agricultura orgánica, esto tan importante para el ser humano. Siempre vamos a los mercados, a las galerías, a los supermercados y compramos alimentos y a veces no sabemos cuál es el origen, de dónde vienen, cómo los cultivan. Siempre confiamos en la ética del ser humano, que digamos pues no nos vaya a hacer daño, que por el contrario sean nutritivos, sean sanos. Hablemos un poco por qué la importancia de la agricultura orgánica y por qué la practica usted y desde hace cuánto tiempo. Sí, yo más o menos hace más de 21 años estoy practicando la agricultura orgánica. Esto quiere decir que es un proyecto productivo, un proyecto de producción de alimentos inicuos y saludables para el ser humano. Y también es importante relevar que tiene 3 componentes, que es el componente ambiental, toda vez que protege los ecosistemas y las cuencas hídricas y no las contamina. También un componente social y económico, ya que genera ingresos al campesino y eleva el nivel de vida de los campesinos. Entonces es un componente muy importante, el social y económico. También hay otro componente que es el de responsabilidad social con el consumidor, toda vez que protege su salud, suministrando y ofertando alimentos inicuos, alimentos producidos sin pesticidas, sin insumos externos. Entonces, eso garantiza la salud del consumidor. Y también relevo lo del componente ambiental y socioeconómico. Qué importante, Carlos Alberto, Juliet, Mora y oyentes, como nos está comentando hoy Ítalo Sardi, pues acerca de su historia y cómo se conectó con este tema de los alimentos orgánicos. Se dice que definitivamente la agricultura orgánica practica pues todo el tema sostenible y que esto va a minimizar el impacto ambiental. ¿En qué momento conoce usted esta relación agricultura orgánica y pues conservar y proteger nuestro planeta? Bueno, eso es una pequeña historia que yo tengo un hermano que es ingeniero agrícola y en ese tiempo estaba manejando unos cultivos de tomate en invernadero. Entonces cursaron una invitación
para un curso de agroecología o agricultura orgánica. Entonces él no pudo ir y pues él me decía que como yo soy tan inquieto e investigador, entonces me dijo que lo reemplazara, que yo fuera. Pues yo fui por pura curiosidad y efectivamente estuve en ese curso de capacitación, que era una alianza de capacitación a los campesinos de la CBC, Fundación EPSA, y quien nos capacitó en ese entonces fue el ingeniero Jairo Restrepo, que es hoy en día un importante impulsor de la agroecología. Así fue que yo llegué accidentalmente realmente a conocer eso cuando yo escuché a Jairo Restrepo y él hablaba de la Segunda Guerra Mundial y pues yo estaba un poquito inconforme porque yo no sabía, pues yo dije, no, yo vengo a aprender cultivos orgánicos y a capacitarme. No sé por qué está hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero eso tiene que ver porque realmente la revolución verde comienza con los agroquímicos que eran unos excedentes después de la Segunda Guerra Mundial que los incorporaron a la agricultura, pues lo que se denomina la revolución verde. Entonces desde ahí venimos contaminando el planeta, contaminando los suelos, contaminando la salud de los consumidores. Entonces eso sí tenía que ver, pues yo no lo entendía inicialmente, pero posteriormente lo vine a comprender. Desde ahí viene la revolución verde y viene la contaminación de los suelos, de los alimentos y de la salud de todos los consumidores en el mundo. Don Ítalo, sabemos que sin lugar a dudas siempre lo natural va a ser lo adecuado. Quisiera que nos cuente un poco más sobre los beneficios ambientales que genera la agricultura orgánica, don Ítalo. Pues la agricultura orgánica, primero que todo, no impacta los ecosistemas, protege el suelo, protege la fauna y la flora y la vida silvestre. Entonces, el impacto ambiental de la agricultura orgánica, por cuanto no usa fertilizantes de síntesis química, sino que son fertilizantes naturales y protege el suelo. En el suelo hay una relación que es importante relevar, que el suelo es lo más importante en la agricultura agroecológica. Existen microorganismos del suelo. En el suelo hay que considerar lo que es un suelo vivo, donde hay microorganismos, las 3 M's que yo le denomino, minerales y materia orgánica. En el suelo, esos microorganismos transforman los minerales y la materia orgánica. Entonces, nutren la planta. Al nutrir la planta a través de la rizosfera, entonces la planta genera lo que se llaman metabolitos primarios y metabolitos secundarios a través del proceso de la fotosíntesis. Entonces, los metabolitos primarios nutren la planta y los metabolitos secundarios generan mecanismos de defensa y resiliencia en la planta. Entonces, una planta bien alimentada, bien nutrida, genera unos mecanismos de defensa que pues podemos denominarlo lo que son la trofobiosis, ¿no? Que esa trofobiosis es la relación de la planta con los insectos. Entonces, al producirse esos mecanismos de defensa, entonces el complejo enzimático de los insectos no permite que se puedan comer una planta que es bien nutrida porque tiene mecanismos de defensa. Entonces, la importancia de uno es cuidar el suelo, la planta, para efectos de poder generar esa resiliencia ante los insectos. Cuando las plantas no son bien nutridas, entonces esos insectos producen, por ejemplo, cuando la planta no ha sido bien nutrida, se forman unos aminoácidos que no permiten que se puedan alimentar las plagas. Es decir, cuando una planta está bien nutrida,
conformación de aminoácidos que tienen no permite que se puedan alimentar las plagas. Entonces ese es un concepto muy importante de tener en cuenta. Lo mismo que otro mecanismo que usamos nosotros los agricultores agroecológicos es las plantas aleopáticas. Estas plantas aleopáticas repelen los insectos, no los matan, sino que los protegen las plantas porque son repelentes a los insectos, ¿ve? También otro mecanismo que nosotros hacemos es la diversificación de siembra, ¿no? No somos amigos de los monocultivos. Los monocultivos generan plagas, en cambio, cuando hay biodiversidad, entonces el ecosistema hace que los insectos benéficos controlen las plagas, los insectos que son dañinos. Entonces es importante que haya esa interacción y ese ecosistema para proteger las plantas. Es muy importante también usar repelentes que son plantas aleopáticas para expulsar o mantener a raya las plagas o los insectos que son dañinos. Entonces ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta. Señor Ítalo, pues que ha sido experto en todo este tema de alimentación orgánica o más bien agricultura orgánica, cuéntenos usted también un poquito acerca de que uno debe apoyar los mercados orgánicos como consumidor. Muchas veces ya estamos acostumbrados, don Ítalo, a que hay mucho empaquetado y que el tomate probablemente cuando es orgánico, si bien tiene mejor sabor, pues de pronto no sea el más brillante y el más grande de todos. Cuéntenos un poquito acerca de estas diferencias y por qué muchas veces las personas no deben frenarse, para mencionarlo de alguna manera, al comprar un alimento orgánico solo por cómo luce. Es muy importante tener en cuenta que nosotros trabajamos con semillas criollas, ¿no? Y también ofertamos productos que son abonados orgánicamente sin insumos externos y sin agroquímicos. Entonces, el sabor de los alimentos para el consumidor pues es mejor. Estos mercados es importante apoyarlos porque directamente el consumidor está interactuando y conoce al productor, es decir, conoce la trazabilidad de los alimentos. En los otros almacenes convencionales y de superficie, uno va a comprar, pero no sabe de dónde viene, ni cuál ha sido el trayecto, ni ha sido el manejo. Aquí está interactuando en los mercados agroecológicos y orgánicos, está interactuando el consumidor con el productor directamente. Entonces le puede hacer todo tipo de preguntas. Nosotros también hacemos giras en los diferentes fincas, etcétera, para que el consumidor tenga confianza de los productos, ¿no? Entonces es muy importante eso y apoyar estos mercados. ¿Por qué? Porque directamente se está apoyando al productor, al campesino, y también se está apoyando proteger el medio ambiente y generando ingresos para el consumidor, es decir, un problema socioeconómico que se está resolviendo. Este tipo de mercados genera tejido social, donde se genera a través del tiempo. Nosotros tenemos consumidores de 20 años, de 18 años, donde ya somos una familia, estamos interactuando. Eso genera, como les decía, un tejido social muy importante y una confianza en el consumidor. Entonces es muy importante apoyar estos canales de comercialización, que son los mercados orgánicos, por cuanto están garantizando la salud de los consumidores, también protegiendo los ecosistemas y resolviendo un problema social. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del mercado tenemos productores que han estado en zonas de conflicto y estamos quitándole una oportunidad a los grupos armados, por ejemplo, que estos pequeños campesinos pues vayan a hacer pues caldo de cultivo en esas zonas de conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos resolviendo un problema de ingresos, de que tengan unas alternativas de vida. Y en 20
21 años que llevamos nosotros en eso, hemos visto que se ha elevado el nivel de vida de muchos de los consumidores campesinos del mercado. Es muy importante pues apoyar este tipo de mercados. Pues nosotros también incursionamos cuando yo era director del mercado y presidente de la asociación, incursionamos en las grandes superficies también con góndolas orgánicas. Eso fue una experiencia que nosotros tuvimos. Pero el más importante, lo más importante, canal de comercialización, es el canal de tener un mercado donde realmente interactúe el consumidor con el productor y conozca pues todas las bondades del producto. El sabor de los productos agroecológicos es muy diferente. Nosotros cada día propendemos por mejorar la calidad, la cantidad y la continuidad de la oferta de los alimentos. Cada día estamos diversificando más, cada día estamos ofertando más plantas, más frutos, etcétera, etcétera. Es un mercado donde el consumidor le puede pedir al productor que le produzca determinadas plantas medicinales, etcétera, etcétera. ¿Ve? También nosotros tenemos unos procesados que han sido a través de capacitaciones del SENA y otros organismos. En eso estamos, producimos diversidad de productos. Entonces es muy importante desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista de los consumidores que apoyen al campesino directamente, que apoyen estos tipos de mercados agroecológicos. Nosotros, si es permitido decirlo, nos podemos decir, si ustedes me lo permiten, dónde estamos ubicados. Pero es muy importante también que las entidades gubernamentales apoyen este tipo de proyectos productivos que son sustentables y sostenibles a través de todo el tiempo. Don Ítalo, cuéntenos usted acerca de la ganadería regenerativa. ¿Hace cuánto tiempo se está aplicando en Colombia y cómo vamos con esto que es tan necesario y aparte exigente con esta agenda de 2030 que se necesita pensar en cambios de lo tradicional? Bueno, yo considero que pues, la ganadería regenerativa es en nuestra historia de Colombia es reciente, ¿no? Más o menos desde a principios de este siglo, del 2001, pero los datos que tengo yo más o menos es de 2015, 2010, pero fundamentalmente para entrar en contexto es bueno mirar la historia de cómo surgió la ganadería regenerativa. Para poder hablar de la historia de la ganadería regenerativa nos tenemos que remitir a André Wassam, un francés que era bioquímico, que él más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dedicó a la granja de la mamá, que tenía ganadería, y entonces comenzó a estudiar pues lo que eran el ganado bovino y las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces le surgió a él a través de estudios que era importante tener el pastoreo racional, es decir, división de potreros pequeños y ir rotando el ganado periódicamente. ¿Ve? Él creó 4 leyes que le llaman las 4 leyes de Wassam, ¿ve? Que es la ley del reposo, ley de ocupación, la ley del rendimiento máximo, de exigencia de la alimentación del bovino y otra ley que es la rendimientos regulares en la permanencia en las parcelas. ¿Ve? Entonces, pues les voy a explicar más o menos en qué consiste el fenómeno, porque de ahí es donde viene generándose lo que se denomina la ganadería regenerativa. Entonces, es división de potreros y estar rotando el ganado máximo, dejarlo 3 días de ocupación y que el ganado esté permanentemente comiendo y aprovechando el poder nutricional de la planta. Entonces, esto también tiene que ver con el suelo, con los microorganismos del suelo. ¿Ve? Hay una especie de proceso de economía circular, si lo podemos denominar,
por cuanto el ganado es a través de la bosta, pues, de la boñiga y de la orina, está fertilizando los suelos. Entonces, al reposar, al dejar un tiempo, la planta se va a recuperar. Entonces, lo que le llaman bomba de carbono, es decir, se está fertilizando el suelo a través de los microorganismos. Hay una retroalimentación con la planta, ¿no? Entonces, el mismo ganado está fertilizando el suelo. Entonces, a través de esta rotación, tiene un periodo de reposo que se hacen bastantes y pequeñas parcelas, entonces se está rotando el ganado y eso permite la recuperación del pasto. Y al recuperarse el pasto, vuelve a ocuparse y se está generando un circuito dentro de las parcelas. En la ganadería regenerativa hay un fenómeno que es muy importante tener en cuenta, es que no hay recetas, cada ganadero tiene su lectura de la naturaleza y así mismo se va incorporando. Todos los días el ganadero está corrigiendo los errores. Nosotros venimos de una ganadería tradicional que, pues primero que todo, estaba acabando con los ecosistemas, deforestando y estaba impactando la naturaleza. Y también en cuanto a la sostenibilidad y rentabilidad, pues no era posible. Hoy en día, con este sistema de la ganadería regenerativa, no hay insumos externos, cada día son menos los insumos externos, entonces produce más tanto sostenibilidad como rentabilidad. Don Ítalo, sabemos que la ganadería regenerativa ayuda a restaurar y regenerar los ecosistemas mientras produce alimentos de alta calidad y mientras mejora la calidad de vida de los animales y de las personas involucradas en la producción de alimentos. ¿Nos puede contar un poco más acerca de esto, por favor? Claro, el ganado, por ejemplo, que es agresivo, pues a través de estar cerca al hombre, estar interactuando permanentemente con el hombre, se va volviendo más manso, ¿no? Entonces, pues no hay ya esa agresividad de los vacunos y también ya no se usan los perreros, ni los gritos, ni nada de eso, sino que el ganado tiene mejores condiciones de vida. Y otra cosa, la carne que se produce es de mejor calidad, por cuanto no se están usando concentrados, ni hormonas, ni nada de esas cosas, sino el pasto en la naturaleza y nutrientes. Dentro de los nutrientes también existen plantas que tienen un componente nutricional, unos que son un componente nutracéutico para los animales. Les pongo un ejemplo, que son plantas forrajeras, como por ejemplo la Titonia diversifolia, que es el botón de oro, el matarratón, que su nombre científico es la Glycenia sepium. Entonces, estas plantas nutren y dan proteína a los animales. Entonces, es natural, no tiene componentes, por ejemplo, ni procesos de concentrados, etcétera, etcétera. El ganado está mejor empleado, el bienestar animal es mucho mejor que antes, que estaba confinado en sitios, por ejemplo, alimentándolo donde no hay pasturas, etcétera, donde muchas veces exentos de sol o estresados por muchos ausencia de la naturaleza. Acá no, acá se tiene en cuenta de que el ganado esté confortable, que tenga su agua. Nosotros llevamos el agua al ganado, no el ganado al agua. Dentro de esos diseños de agroecología y de diseños de los potreros y de las parcelas, entonces se le ubica el agua, se hacen acueductos de acuerdo a la geografía o a los ecosistemas y el diseño, por ejemplo, topográfico de las fincas. Entonces así mismo se diseñan, ¿no? Para eso hay muchos mecanismos
para poder llevar y diseñar el agua. Como les decía, cada finca tiene su lectura y no hay recetas en la ganadería. Otra cosa que se está impulsando dentro de la ganadería regenerativa, y yo soy uno de sus miembros, es de fomentar el ganado criollo. Ganado criollo porque es más resiliente, más manejable, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esta ganadería, una de las bondades es que día a día no permite, por ejemplo, que a pesar de estar protegiendo el medio ambiente y todo eso, que se usen, por ejemplo, insecticidas, etcétera, etcétera, para baños. Si uno va manejando el sistema, pues cada día hay menos posibilidades de estar bañando contra la garrapata. Nosotros tenemos que estar estudiando todos los bichos, por ejemplo, que atacan al ganado y ir solucionando. Día a día, el ganadero regenerativo tiene que estar pendiente y dándole lectura a su finca, resolviendo problemas. Día a día hay un aprendizaje en los trabajadores. Viven en mejores condiciones los trabajadores. Pues definitivamente necesitamos estas buenas prácticas de las que usted está mencionando. ¿Cómo conectarse con usted? ¿Cómo contactarle? ¿Usted tiene redes sociales? Sí, mi teléfono es 311-351-5263. El mercado orgánico está ubicado en Palmetto todos los sábados, en el parque de Palmetto. Nosotros lo tenemos. Estamos permanentemente de 5 de la mañana a 12 del día, que es lo que nos han permitido ahí en el parque de Palmetto, en la ciudad de Cali. Todo esto va en armonía con el ser humano, aportarle y suministrar un mejor bienestar para todos los humanos y la naturaleza. Hay que cuidar todos los ecosistemas y cuidar la salud de los consumidores. Eso es lo más importante. Y que en absolutamente todas las actividades agrícolas se cuide el suelo. Por eso la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agricultura inocua y también la ganadería regenerativa para cuidar el suelo. Vale la pena entender que el suelo está vivo y que merece nuestro cuidado. Allí hay mucha vida, que permite alimentación, que permite medicina, que permite tantas cosas buenas como nos ha hecho reflexionar hoy nuestro invitado. A nuestro invitado, el cultivador de flores, agricultor, Ítalo Sardi, muchas gracias, lo mejor de lo mejor. También para usted, Juliet, muchas gracias. Mil gracias, Carlos, Mariana, y mil gracias, Juliet. Cuidemos este hermoso vientre, despertar quizás sea tarde para reaccionar. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.